Padre, te honramos, te adoramos, te miramos, ponemos nuestros ojos en ti, al autor y consumador de nuestra fe. Señor, te pedimos por tu ayuda. En esta clase oramos para que tú traigas verdad y revelación a nosotros, que nuestros ojos sean abiertos y nuestro corazón también sea abierto. Cada estudiante y cada persona que nos oye y nos escuche y nos ve, que la unción destruya todo yugo y quite toda carga y traigas impartición y gracia. Espíritu, te invitamos para que nos enseñes que tu unción, tú eres el maestro. Te invitamos a abrir nuestro corazón y trae revelación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abramos nuestras Biblias en Filipenses 3. Esta es la realidad desde la nueva creación. Y en esta sesión vamos a hablar acerca del poder de la resurrección. Y en la última parte de la clase vamos a revisar el examen final, los últimos 15 minutos. Si tú prestas atención, te va a ir bien en tu examen final. Pero la primera parte queremos tratar con otra realidad de la nueva creación. Como nueva criatura en Cristo, como creyente nacido de nuevo. Otra de las realidades que es importante para nosotros que entendamos y que tengamos una revelación es la resurrección de Jesús y el poder de esa resurrección que está obrando en nosotros como creyentes, como nuevas criaturas en Cristo. El poder que levantó a Jesús de los muertos está en funcionamiento en nuestras vidas y tiene importancia para nosotros. Es importante que nosotros entendamos la revelación de eso, que podamos irrumpir en ese poder. Antes que podamos entender, tenemos que entender la resurrección de Jesús. Entonces vamos a ver a tres componentes, tres aspectos de la resurrección. Jesús fue levantado de los muertos, la resurrección de Cristo. Vamos a ver otra resurrección que va a venir y vamos a ver al poder de la resurrección que opera en nosotros. Vemos en Filipenses 3, empecemos con el verso 7, acerca del poder de la resurrección. Verso 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo en esos versículos nos dice la importancia y la importante verdad de la nueva creación. Él está diciendo: yo considero todo hasta este punto en mi vida como una pérdida. Está comparando la vida viviendo bajo la ley del Antiguo Testamento y comparado con la ley del Nuevo Testamento. Y todo lo que he tenido en el mundo natural y en mi mundo de religión como nada comparado al conocer a Cristo. Si tú te acuerdas, Pablo era un hombre muy religioso, muy celoso. Él siguió la ley del Antiguo Testamento hasta las comas y tildes. Era muy celoso por ellas. Pero cuando Cristo vino a su vida y lo transformó, él dice: yo considero todo como si fuera nada. Y continúa en el siguiente verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Este es uno de los versículos más intrigantes de la Biblia para mí, porque Pablo, cuando escribe esto, está casi al final de su vida. Y él ya ha escrito muchas de las otras cartas que han formado el Nuevo Testamento, y él tiene
un ministerio tremendo. Él ha plantado muchas iglesias, ha impactado a muchas personas, ha tenido visitaciones de Jesús, ha tenido encuentros con el Señor y otras visitaciones con el Señor. Y este hombre conocía más que cualquier otro a Cristo, pero al final de su vida escribe esta oración, estos versos, y dice: yo quiero conocer a Jesús y el poder de su resurrección y el compañerismo en su sufrimiento. El apóstol Pablo tenía tanta hambre y sed de conocer aún más. Yo creo, nosotros ahora tenemos que tener esa misma hambre y sed para conocer a Jesucristo, entender que en el nuevo nacimiento toda nuestra totalidad está envuelta en conocerlo a Él. Todo acerca de Jesús. Él decía: yo quiero conocerte a ti, Jesús, y quiero conocer el poder de tu resurrección y el compañerismo de tus sufrimientos. Y al conocerlo, hay un elemento de conocerlo que es, Pablo lo llama el poder de su resurrección. ¿Qué estaba hablando aquí? ¿De qué estaba hablando Pablo? De conocerte a ti y el poder de tu resurrección. ¿Cuál es ese poder de su resurrección? ¿Qué quiere decir para nosotros? ¿Qué es lo que está disponible para nosotros? Primero tenemos que entender, que Jesús fue levantado de la muerte, que hubo una resurrección literal. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso está bajo ataque. Hay algunas personas que cuestionan que eso realmente sucedió o no. Ese es un hecho de la historia. No hay ninguna cuestionante que si Jesús o no resucitó. Es parte importantísima del Evangelio. Vayamos a 1 Corintios 15. Yo quiero que nos aseguremos de la importancia de la resurrección de Cristo. No es un tema lateral, está en el mero corazón de nuestra fe. Y el diablo quiere atacar y disminuir este hecho. Sin la resurrección, Pablo dice, si Jesucristo no se levantó, nuestra predicación, nuestra fe es en vano. Vayamos a 1 Corintios 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Habían erróneas enseñanzas en la iglesia de Corinto y Pablo tenía que venir al corazón de la fe y va a reiterar una y otra vez: tú eres, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de Cristo. Nuestra salvación está envuelta en el Evangelio, confiando en Cristo. Ese es el Evangelio que él predicó. Verso 3. Y esto es lo que el Evangelio es. Y lo resume en un verso. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y este es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces ese es el Evangelio. En resumen, Jesús murió por nuestros pecados, fue enterrado y en el tercer día se levantó de los muertos. Tú sacas cualquier parte de estos puntos y no hay evangelio. Nuestra salvación está acompañada de creer el evangelio. El primer capítulo de Romanos dice que el poder de Dios es salvación para todos aquellos que creen. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados, fue enterrado y al tercer día resucitó otra vez. Continuemos. ¿Y cómo podemos saber eso? Hay eruditos y críticos y teólogos dentro de la iglesia que están cuestionando la validez de eso. Es un hecho histórico. Tú puedes ir a otros libros de historia y vemos los registros de esta resurrección. Y aquí está la prueba para nosotros. Y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven,
y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, el evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados, fue enterrado, y al tercer día Él se levantó, y se mostró a Pedro, a Juan, a los 12, y a los 500, luego a Jacobo, y luego a Pablo, y se reveló a ellos, y muchos testigos lo vieron. Su muerte y resurrección no está en cuestión. En Juan 19 dice que Él estaba clavado en el madero y luego fue clavado por una lanza y salió sangre y agua. Y el agua que salió, los médicos dicen, era la evidencia que estaba muerto. Jesús murió y la evidencia de su muerte es sorprendente. Él fue sacado de la cruz, fue envuelto y puesto en una tumba. Y al tercer día Él se levantó. Y cuando Él se levantó, Él se mostró a más de 500 personas a la vez. Nadie en la iglesia primitiva ni siquiera trataba de probar que no se había levantado. Era muy evidente, no había ninguna cuestionante que Jesús se levantó de los muertos. Hay una tumba vacía. Él no está ahí más, nunca más. No hay ningún ataúd que esté ahí o que esté todavía ahí, o otro hombre. Jesús está vivo, la tumba está vacía, la cruz está vacía. Él se levantó de la muerte y su resurrección es clave para nuestra fe en el Evangelio, que Él está vivo y sentado a la diestra del Padre. Ahora, porque eso es importante, es que sin la resurrección, continuemos leyendo, veamos el verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Entonces está viniendo en una segunda parte, y vamos a hablar después en un segundo acerca de la resurrección de los muertos. Pero antes de que puedas creer en la resurrección de los muertos, tienes que tener la confianza de la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si es esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron fue hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo quiere establecer este tema, que Jesucristo se levantó de los muertos. Es tal medio corazón de la fe. Si tú quitas la resurrección de Cristo, entonces no tenemos esperanzas y nuestra fe es vana. Tienes que establecer esto una vez para siempre, que la resurrección de Cristo es parte importante de nuestra fe y de nuestra creencia en el Evangelio. Entonces, ¿por qué es importante? Porque todo está atado a ello. Así, mientras tú lees las epístolas, parte de la revelación y parte de las cosas que hemos esperado es la resurrección de los muertos. De aquí a un tiempo en el futuro, aquellos que han muerto en Cristo se van a levantar, ellos se van a resucitar. Todos los que quedemos con vida vamos a ser transformados. La mortalidad se va a convertir en inmortalidad, va a ser absorbida y vamos a ser levantados con Cristo. Vayamos al verso 55 en el mismo capítulo. Verso 50. Empecemos con el verso 50. Digamos, Cristo ha resucitado. Hay una resurrección que viene, hablando acerca del
poder de la resurrección. Verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Escuchen, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que se nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias a Dios que siempre nos da la victoria. ¿Dónde está esa victoria? La muerte no puede agarrarnos, la tumba no nos puede agarrar. Hay una resurrección viniendo. Jesús ha sido levantado de los muertos. Y porque Él resucitó, Él es las primicias de la resurrección. Y cuando Él toque el cielo del Medio Oriente, todos los que han muerto en Cristo se van a levantar. Y nosotros que quedamos vamos a ser levantados en las nubes para estar con Él para siempre. Yo te estoy diciendo, eso es algo para estar emocionados. Hay una resurrección que viene. Y esa es la esperanza bienaventurada, el rapto de la iglesia. A todos los que estemos en Cristo vamos a ser levantados para estar con Cristo. Primera Tesalonicenses 4:16 nos da otro verso. Vayamos a 2 Corintios 4. Estableceremos esto. Verso 12. 2 Corintios 4, verso 12. De manera que la muerte actúa en nosotros, y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Yo te digo, a través de todo el Nuevo Testamento, vemos esta palabra de la resurrección de los creyentes. Cuando Jesús regrese, Él nos va a levantar. Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, se levantará. Y aquel que cree en mí no morirá para siempre. Él es la resurrección y la vida. El poder y la importancia de esta verdad es sorprendente. Yo no sé acerca de ti, pero yo estoy esperando ese día que voy a ser levantado para estar con el Señor. Hay una anticipación, hay una motivación dentro de mí por esa verdad de compartir el Evangelio y que la gente nazca de nuevo y que vivir correctamente. Jesús está viniendo, yo lo sé. Es algo poderoso. Jesús no ha tenido una resurrección, pero por su resurrección, Él es la primicia de nuestra resurrección que viene. Entonces Jesús va a venir por segunda vez. Juan 14 dice que no se desespere vuestro corazón. Yo voy a la presencia de mi Padre, a su casa. Y en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Y voy a preparar un lugar para ti. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Jesús ahora mismo está supervisando la gran construcción que jamás ha habido. Si tú tienes una orden especial, tienes que ponerlas. O si quieres color de paredes o un jacuzzi, no importa lo que sea. Tu lugar, tu casa, tu mansión está siendo construida. Él está supervisando. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones y estoy yendo a preparar un lugar para ti. Y os tomaré a mí mismo. Hay una resurrección que viene. Cuando Él se aparezca en los cielos del Medio Oriente, nos va a llamar a todos y vamos a estar en casa con Él para siempre. Él es la resurrección y la vida. Ahora, no solamente es importante para nosotros entender que Jesús ha sido levantado de los muertos, no solamente es importante que hay una resurrección,
que va a venir para cada uno de nosotros, pero es también importante que ahora ese poder de resurrección está obrando en nosotros. Vayamos en Romanos 8, cuando estábamos en la lección pasada. Yo voy a sacar algunos versos aquí. Romanos 8 es un capítulo poderoso. El poder de la resurrección de Jesús está en ti. Si tú tienes a Jesús, si tú eres una nueva criatura en Cristo, tienes poder de resurrección obrando. Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él está levantando tu cuerpo con el poder de la resurrección. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Y se ha dicho que el más grande poder que el Padre ha tenido que liberar, más poderoso que el crear el universo, se necesitó más poder para resucitar a Cristo que poner el sol en el firmamento. Ese poder trajo a Jesús de los muertos, de la tumba. Ese mismo poder. Hemos hablado acerca del poder nuclear, hemos hablado acerca del poder de la computadora, pero el poder de la resurrección es muchísimo más grande que cualquier otro poder que tú te imagines. Ese poder está obrando en ti, está vivificando tu cuerpo. Ese poder de la resurrección está moviéndose en ti como nueva criatura en Cristo. A ese poder que levantó a Jesús de los muertos, está obrando en ti. Él te ha dado y Él te da ese poder para poder vencer todo poder de las tinieblas. El poder, la autoridad para atar los poderes de las tinieblas. Ese poder para la vida. Vayamos a Efesios capítulo 2, el poder de la resurrección. Todos digamos, el poder de la resurrección está obrando en mí. Efesios capítulo 2. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ese poder de la resurrección es el poder que te ha levantado de los muertos, te ha vivificado, te ha hecho sentar en los lugares celestiales junto con Cristo. Ese poder, ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, te ha vivificado, te ha levantado y te ha puesto en lugares celestiales, te ha puesto a la diestra del Padre. Ese poder está operando en ti. Y Pablo oró. Veamos Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y esta es la oración que Pablo ora. Verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuántos de ustedes quieren el espíritu de revelación y sabiduría? Tú puedes orar por esta oración y poner tu nombre. Y yo pido, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo a Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Y Pablo ora que ese poder sea liberado en nuestras vidas, ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Veamos a Efesios capítulo 3, verso 20. Ese es el verso que siempre citamos, pero a veces no lo citamos todos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Cuántos han citado ese verso? Gracias a Dios que está obrando en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Pero ¿según qué? Según el poder que actúa en nosotros. Yo te digo, si Dios quiere hacer todo más abundantemente, entonces tú tienes que dejar que el poder de la resurrección sea liberado en tu vida. Hay sorprendente poder disponible para el creyente que camina en la revelación de esta verdad. El poder de la resurrección. 2 Corintios 2:14 dice, cuando ese poder esté en nosotros, siempre está causando que nosotros triunfemos. Cuando ese poder de resurrección está obrando, reinamos y regimos en esta vida. Cuando ese poder de la resurrección está operando en nuestras vidas, entonces caminamos en la libertad. Somos libres. Cuando ese poder de la resurrección opera en nuestras vidas, caminamos en la realidad de ser más que vencedores. Cuando tenemos ese poder operando en nosotros, tenemos la habilidad de resistir al diablo. Como nueva criatura en Cristo, una de las realidades en este curso, realidades de la nueva creación que estamos tratando y las verdades que son disponibles para nosotros como nuevas criaturas, una de ellas es el poder de la resurrección que está obrando en tu vida. Pero ese poder de la resurrección está obrando en tu vida al grado del cual tú te rindes a Él. Para que ese poder sea desatado en tu vida, tienes que creer y saber que está obrando en tu vida. Eso está atado al concepto que Jesús fue levantado de los muertos. Él es las primicias de la resurrección. Va a haber una resurrección que va a venir, pero hasta que esa resurrección venga, ese poder de resurrección está obrando en tu vida ahora presente, y tienes que rendirte a ese poder para que tú camines en la autoridad y en el poder que Dios quiere que camines. Es tiempo para que el cuerpo de Cristo se levante. Es tiempo para que el cuerpo de Cristo camine en la autoridad que es de Él como creyentes, y viene con el poder de la resurrección de Cristo que está obrando en nosotros. Ningún diablo en el infierno, ningún demonio puede vencerte. Ninguna obra de las tinieblas puede torcer las obras de Dios, porque el poder es más grande, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ese es el poder de la resurrección que está dentro de ti. Tú puedes hacer mucho más abundantemente, más que todo lo que puedas pensar. ¿Por qué? ¿Porque eres inteligente? No. ¿Porque eres simpático? No. ¿Porque tienes gran unción? Por el poder de la resurrección está dentro de ti. No es tu educación, no es cuántos títulos tengas, no es cuánto dinero tengas en el banco. No se trata cuán talentoso o lleno de dones seas, es cuánto tú te rindes al poder de Dios que está obrando en tu vida. Y todas estas otras cosas son importantes. No las minimizamos, pero te digo, es el poder de Dios que está operando en ti. Y tú puedes ver gente que no tiene educación, poca educación, gente que no tenía mucha habilidad en lo natural, pero se han rendido como Kathryn Kuhlman. Si tú conociste su ministerio, sorprendente, un ministerio sorprendente, y no era por su educación, y no era porque su apariencia, y porque ella tenía talentos, ella se rendía al poder de la resurrección en su vida. Tú lo ves a las personas que Dios usa, aún en la iglesia primitiva. Pedro, este hombre, era un hombre rudo, tosco, pero el poder de la resurrección fue desatado en su vida, y ese poder de la resurrección está disponible para cada creyente como nueva creación en Cristo. Yo te digo, tienes un potencial sorprendente si dejas que el poder de Dios desatado en tu vida. Un cartucho de dinamita tiene poder de destrucción, un potencial tremendo, pero solamente es desatado cuando enciendes el fulminante, y ese fulminante luego
detona toda la carga y explota. Y ahora te desafío, enciende el fulminante del poder de la resurrección que está dentro de ti y deja que ese poder sea desatado para que impacte no solo tu vida, sino la gente que está alrededor tuyo. Tú eres un poder dinamos. Cada creyente y cada nueva criatura tiene el poder dentro de ti. Es tiempo de desatarlo y caminar en él y ver a Dios hacer proezas a través de tu vida. Como nueva criatura, tú tienes resurrección y ese poder operando en tu vida. Amén. Quiero tomar los últimos minutos para revisar para el examen final, para que todos ustedes puedan dar un buen examen. ¿Cuántos de ustedes han recibido cosas importantes de este curso, Realidades de la Nueva Creación? ¿Ha estado leyendo el libro de E.W. Kenyon, Realidades de la Nueva Creación? Tienes una semana más para finalizar tu lectura. Yo continuamente leo ese libro. Ese libro, tengo 2 copias de ese libro. Uno es en mi hall y otro es y son capítulos cortos y yo leo esos capítulos y él tenía mucha revelación de las realidades de la nueva creación y yo mantengo ese libro y manténlo a lo largo de toda tu vida y continuamente léelo. Por las últimas semanas hemos estado enseñando muchas de las realidades de la nueva creación, que es el nuevo nacimiento, la importancia de la palabra de Dios como creación nueva. Hay verdades en Él que tenemos que encontrar en la Biblia para saber quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Él. Hemos hablado acerca de renovar la mente y renovarla con la palabra de Dios, confesar su vida en nosotros, que tenemos que vivir por fe y fe en la palabra de Dios, que somos nuevas criaturas. Está disponible para todas personas por la redención y por la victoria que tuvo sobre Satanás. Y la obra que Él hizo en el Calvario era una obra terminada, completa, y que de eso hemos nacido del amor y podemos vivir una vida sin límites. Y luego hemos hablado de la ley de vida en Cristo Jesús y el poder de la resurrección obrando en nosotros. Entonces, en la siguiente examen vamos a hablar identificándonos con Cristo y luego vamos a tener el examen final. Son 25 preguntas el examen final. Hay 16 llenar el blanco y hay 6 preguntas verdadero y falso, verdadero o falso. Creo que en realidad hay 18 llenar el espacio en blanco y 6 verdadero y la 25ª pregunta es si has leído o no el material de lectura. Yo quiero que te asegures, cada uno está listo para escribir ahora, y tengo ahora toda la atención de todos ustedes, el poder de la revisión del examen. Lo que necesites es el poder de la resurrección. Todos ustedes tienen la mente de Cristo y lo van a hacer bien. Pero yo voy a explicar en 1 o 2 oraciones cómo te conviertes en nueva criatura, cómo naces de nuevo. Tienes que ser capaz de escribir la diferencia entre los evangelios y las cartas de Pablo, las epístolas de Pablo, y son revelación para nosotros. Los evangelios son registros históricos de las vidas de Jesús, las palabras, los hechos de Jesús y en su vida. Y lo que los 4 evangelios en el Nuevo Testamento empieza después de que Jesús es levantado de los muertos.
y no empieza el Nuevo Testamento, sino desde Hechos y las epístolas. Tienes que ser capaz de explicar lo que es el conocimiento revelado. Es el conocimiento que viene del Espíritu. Hay conocimiento natural. Y aun cuando estamos enseñando, es una de las cosas que yo oro, es que recibas conocimiento revelado. Hay una tendencia de tratar de descubrir las cosas con nuestra mente. Hay un lugar para eso, pero es la revelación, conocimiento revelado, lo que el Espíritu trae a nosotros y quita el velo a la verdad. ¿Cuántos de ustedes estaban leyendo la Escritura y la has leído varias veces y de repente cuando encuentras la revelación dices, vaya, ahí es cuando viene el conocimiento revelado, el Espíritu te revela y tú puedes interpretar a la luz de lo que dice en lo natural, pero cuando el Espíritu trae la revelación es como si se enciende una bombilla eléctrica. Antes de que yo era lleno del Espíritu, yo leía mi Biblia cada mañana en mi oficina, hasta me acuerdo cómo era su empastado, la leía cada mañana cuando iba a trabajar a mi oficina. Y cuando fui lleno del Espíritu, empecé a leer. Quizás nunca he leído esto. De repente, muchas de las cosas que leí varias veces, el Espíritu empezó a traer revelación. Eso lo hemos leído en la oración de Efesios 1, que Pablo oró para que tengamos espíritu de sabiduría y de revelación. Y tú tienes que saber qué es eso. Tú tienes que saber cuál es la ley del pecado y la muerte y cómo afecta a la gente. La ley del pecado y de la muerte, cómo la gente vivía en ese antiguo pacto y traía pecado y enfermedad, tormento, miedo y opresión en las vidas de las personas, condenación. Las personas siguen viviendo aún bajo esa ley. Saber también qué hace la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y qué nos trae esa ley de vida. Nos trae paz, libertad, el amor de Dios fluyendo en nuestras vidas, el gozo. Tenemos que saber la diferencia entre las palabras de la Biblia y las palabras en otro libro. La Biblia no es otro libro histórico, pero es la palabra viva de Dios. Es Dios hablándonos. Y su palabra es viva y más cortante que toda espada de dos filos. Tenemos que tomar su palabra como está escrita. Es Dios hablándonos a nosotros. Cuando hablamos acerca de la ley del pecado y de la muerte, hemos hablado de ese antiguo pacto. Nos fue dado en ese tiempo a través de Moisés. La ley del pecado y de la muerte fue dada para gobernar al hombre natural, para gobernar a la gente que estaba espiritualmente muerta. Ese era el plan de Dios, era un paso necesario. Y dio esa ley del pecado y la muerte a través de Moisés. Luego nos ha dado el espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, Moisés nos dio la ley del pecado y de la muerte y Dios nos dio esa ley por Moisés y luego la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos fue dada por Jesús. Tienes que saber definir redención. ¿Qué quiere decir? Hemos hablado de ser redimido de la maldición. ¿Qué significa eso? Tienes que ser capaz de explicar la diferencia de nuestros pecados remitidos o los pecados cubiertos. Y en el Antiguo Testamento, bajo la ley del pecado y de la muerte, había muchas leyes ceremoniales y mediante el sacrificio de toros y cabras, y se cubrían solamente los pecados, solamente eran cubiertos, pero seguían ahí. Pero bajo el Nuevo Testamento, Jesús tomó nuestros pecados y fueron remitidos, fueron borrados, están totalmente borrados y quitados. La remisión de los pecados. Yo sé que tienes que saber explicar
cómo ser liberado del poder de las tinieblas. Colosenses 2:15 nos dice que hemos sido hechos libres del poder del pecado, de las tinieblas. Ya no les pertenecemos. Ahora hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesús. Cuando estamos bajo el reino del diablo y el poder de las tinieblas, y en el reino de las tinieblas estamos bajo el reino del diablo. Cuando salimos del reino de las tinieblas al reino de la luz, estamos sirviendo al Señor, sirviendo a Dios. Tienes que saber explicar cuál es la obra terminada de Cristo, que en el Calvario Él ha pagado todo el precio para cubrir nuestros pecados y está terminado. Él cumplió la ley del Antiguo Testamento. Tienes que ser capaz de explicar cómo una persona se convierte en justa. Hemos hablado acerca de la justicia, que cuando nos convertimos en una criatura, nos hemos convertido en la justicia de Dios en Cristo Jesús, el momento que la persona nace de nuevo. Familiarízate con 1 de Juan 4:4. Ustedes son de Dios, hijitos, y los habéis vencidos, porque mayor que el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. Tiene que familiarizarte con Mateo 28:18, cuando Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es el nuevo mandamiento que Jesús nos dio? Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros, como Él nos ha amado. ¿Y dónde está sentado ahora Jesús? A la diestra del Padre. ¿Verdadero o falso? Nos convertimos en hijos de Dios cuando morimos y vamos al cielo. Falso. Nos convertimos en hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Cuando naces de nuevo, la Biblia dice que te conviertes en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué es lo que se convierte en nuevo? El espíritu humano. El espíritu humano. Entonces, ¿recibes un nuevo cuerpo cuando naces de nuevo? No. ¿Tu mente es renovada cuando naces de nuevo? No. Cuando tú naces de nuevo, todas las cosas se convierten en nuevo. Recibes un nuevo espíritu, pero tienes el mismo cuerpo, tienes la misma mente. ¿Qué tienes que hacer? Romanos 12 dice que tenemos que renovar nuestra mente y presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Entonces la nueva creación, 2 Corintios 5:17, que es el texto básico, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muy bien. ¿Qué se convierte en nuevo? Todo lo que se convierte en nuevo es el espíritu humano. Él es nacido de nuevo. Tu espíritu humano es totalmente confiable, el que está en contacto con Dios. Pero este cuerpo que tenemos, si tenías una nariz torcida, sigues teniendo una nariz torcida. Si tienes quizás una pierna rota, sigue siendo así. Dios la puede sanar sobrenaturalmente. Si no podías hacer muchas matemáticas, quizás probablemente no puedas hacer matemáticas. Si estás pensando de una manera, todavía tu mente va a seguir pensando de esa manera. Tienes que renovar tu mente con la palabra de Dios y presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo. Cuando decimos que estamos crucificados con Cristo Jesús, es estar clavado en una cruz de madera como Jesús tuvo hace 2000 años. Falso, porque Él ya lo hizo por nosotros. ¿Verdad? El pecado tiene que seguir rigiendo en la vida del creyente hasta que el creyente se va al cielo. Falso. La nueva creación dice que ahora el pecado ya no tiene dominio para nosotros. Ya no estamos bajo el dominio de la ley del pecado, de la muerte. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Esa es la verdad de ser nueva criatura en Cristo. Entonces, si tú has prestado atención a los últimos 10 minutos, vas a poder tener 100% en tu examen. Estoy seguro que vamos a vender muchos cassettes de esta sesión. Pero si tú te pones de pie, voy a orar por ustedes y la siguiente semana vamos a tener una
una lección más y luego vamos a tener el examen la siguiente sesión, la siguiente semana. Quiero orar que tú puedas mantenerte en la realidad de quién eres en Cristo y el poder de la resurrección sea desatado en tu vida, que tú eres lo que Jesús te ha hecho. Jesús, Padre, te agradecemos por tu palabra. Padre, te agradecemos que el poder que ha levantado a Jesús de los muertos está obrando en nosotros. El poder de la resurrección nos está levantando. Estamos caminando en tu poder, en tu libertad. Que tú nos has liberado, Señor, de la mano del enemigo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Nos has puesto arriba en nombre de Jesús. Amén.